El mensaje de esta semana lo he titulado ¡Qué alivio! Esta semana me tocó presentarme a una entrevista de trabajo. Era una posición, o es una posición dentro del mismo distrito escolar donde yo trabajo. Y yo ya estoy familiarizado con esa posición porque hace un mes que me están probando. Pero había que entrevistarme oficialmente. Y cuando llegué a esa entrevista me encontré con la gran sorpresa de que habían 4 mesas en un salón, ni siquiera era en la oficina, era en un salón grande. 4 mesas donde habían 8 personas sentadas alrededor y a mí me colocaron al medio. ¡Pum! Yo entré ahí y me sentí intimidado inmediatamente. Imagínese que hay 8 personas que por 1 hora lo van a estar interrogando. En ese momento me di cuenta que parecía una película porque lo único que faltaba era el foco iluminándome en el centro a mí y yo sintiéndome interrogado. Lo menos que yo tenía en ese instante, para serle sincero, era confianza. Me sentí intimidado, si se puede decir. Yo sabía que ellos estaban ahí para medir mis capacidades y ellos no iban a dejar pasar ni un detalle mío, porque su trabajo era calificarme. Era como un trago amargo que tenía que pasar en ese instante, que yo no pensé que era tan formal, la verdad. Yo llegué, me corté el pelo, ¿se dieron cuenta? Fui de traje como día domingo, llego allá, pero no me esperaba que 8 personas me interrogaran. No me sentía muy querido en ese momento, la verdad. Me sentía juzgado, me sentía, te vamos a pillar algo vamos a pillar por la cual no eres digno de esta posición. La entrevista duró 1 hora, 10 minutos de presentación digital mía y después venían pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta. Yo no sé si a otros les pasa, pero desde ese día, el día jueves, quedé con la sensación, ¿por qué contestaste esto? ¿Por qué dijiste esto? ¿Cómo se te ocurrió decir esto otro? ¿Qué estabas pensando cuando contestaste eso? Yo no sé lo que me pasó. Yo dije pan comido porque yo estoy acostumbrado a hablar en público. Bueno, ustedes no me interrogan a mí, yo predico acá. Es muy diferente. Y sinceramente creo que no fue una muy buena entrevista. No di lo mejor de mí, no mostré las capacidades que podría haber mostrado hablando mucho mejor. Inglés es mi segunda lengua también, así que eso es una barrera. Lo que les quiero conversar ahora es lo que sucedió después. El mismo día después de pasar por esa experiencia de la entrevista, de ser calificado, de sentirme apuntado, de sentirme expuesto a ser descalificado. No porque no tenga las cualidades de trabajo, no porque yo no pueda hacer el trabajo, sino porque me faltó confianza para contestar y me sentí intimidado al entrar. ¿Se ha sentido usted intimidado al entrar a algún lugar donde usted parece que se levantó a su armadura de Iron Man, el traje y queda como el gatito de Antonio Banderas, ¿no? Pero después de pasar por todo eso, el Espíritu Santo comenzó a ministrar mi corazón. Qué increíble es que se cumple la palabra de que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y lo primero que me hacía sentir el Espíritu Santo, hermanos, porque yo lo sentí en mis nervios, eso fue algo fuerte. Yo sentía que el Espíritu Santo me decía, yo sé lo que sentiste. Yo sé lo que sentiste. Pero ahora quiero que medites en esto. Y bajo ese pensamiento escribí el primer punto que quiero compartir con ustedes. Y lo primero que me ministró el Espíritu Santo después de esa experiencia era qué alivio es poder entrar confiadamente. Después de la experiencia de la entrevista, hubo un versículo que el Espíritu Santo comenzó a traer a mi mente de una forma constante. Es un versículo que probablemente he leído cientos de veces, pero esta semana, después de la entrevista, tomó un sentido totalmente diferente. Y ese es Hebreos 4:16, que dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia
que nos ayudará cuando más la necesitemos. Este mismo versículo en la versión NBB dice: acerquémonos pues confiadamente al trono del Dios de amor. Mire qué lindo. Mis amados hermanos, si usted pide una audiencia con el alcalde de Bellevue o de Redmond, ¿cómo entraría usted a su oficina? Si usted pide una audiencia con el gobernador del estado de Washington, ¿cómo entra usted a esa oficina? ¿Se imagina que le diera una audiencia al presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo entra usted a ese lugar? Pero el creador del universo, de acuerdo a este versículo, nos dice que nos va a recibir en su oficina en cualquier momento, que Él nos permite acercarnos a Él con confianza ante su trono. Pero no solamente eso, sino que nos ofrece su misericordia si nos presentamos ante Él. Y no solamente su misericordia, sino que nos ofrece su gracia, que es el favor de Dios si nos presentamos ante Él. ¿Y para qué nos ofrece misericordia y gracia? Es para que la usemos cuando la necesitemos. Y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Pero no podemos ignorar que esta libertad que tenemos al entrar a su presencia confiadamente tuvo un precio muy alto, mis hermanos. En el Antiguo Testamento, ninguna persona del pueblo podía entrar a la presencia del Señor, que estaba reposando en el tabernáculo. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Solamente los sacerdotes y los levitas tenían acceso al tabernáculo. Y solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto y la presencia de Dios. En lo que quiero concentrar nuestra atención en esta mañana es en la diferencia que hay entre el Antiguo Testamento y en el versículo que acabamos de leer, que nos dice: acérquense con toda confianza. Acérquense con toda confianza. ¿Dónde? Nada más ni nada menos que a la presencia del Creador del universo. Acérquense con toda confianza, nada más y nada menos que al Creador de todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Acérquense con confianza. Había un primer velo para entrar en el primer lugar santo y un segundo velo para entrar al lugar santísimo. A ver si puede avanzar, hermana. Mire, el pueblo solamente llegaba a traer su ofrenda donde está el animal, parado con el hombre, al altar de bronce. De ahí los sacerdotes se encargaban de todo, ya no podía pasar para allá. Estaba el altar de bronce, estaba la fuente. Si vemos el número 8, aquí abajo dice el primer velo. Seguimos entrando al lugar santo y ahí estaba la mesa de la proposición, lugar santo, candelero, el altar del incienso. Y el número 3, ¿lo ven allá? Ese era el otro velo, que será la cortina para entrar al lugar santísimo. Gracias, mi hermana. ¿Por qué enfatizo en el primer velo y en el segundo velo y que nadie del pueblo podía ni siquiera acercarse al primer velo? Si vamos a Mateo 27, 50, 52 dice: pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, colgado en la cruz, entregó su espíritu, expiró. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, que era concreto, eran piedras que se utilizaban. Se rasgó, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Mis amados hermanos, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo deja un antes y un después que no solamente significa en el calendario occidental que tenemos. No es para marcar el tiempo solamente en años, sino es la forma en que marca que el ser humano ahora se presenta directamente
con confianza ante Dios. Es el término del quedar afuera y ahora poder entrar en su presencia, ya no en un lugar físico, sino a través de una oración sincera delante de la cruz del Calvario. Ya no hay velos que impidan al pueblo entrar a la presencia de Dios. Ahora cualquier persona puede acercarse confiadamente al trono de Dios. Pero no confundamos acercarnos confiadamente con acercarnos sin reverencia. La confianza de la cual el texto habla se encuentra basada en que debemos confiar que Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él nos conoce como estamos. En el tabernáculo, si alguien entraba de forma impura al tabernáculo, podía morir. Ahora nosotros nos acercamos confiadamente al Señor, tal cual y como somos. Jesús está para compadecerse de nosotros, no para juzgarnos. Jesús está para empatizar con nosotros. Porque si vamos a Hebreos 4, 14, 16, nos vamos a dar cuenta que no podemos ocultar nada, por eso mismo entramos confiadamente. Por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos. Ponga atención, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Mi hermano, cuando se trata de un salón para una entrevista de trabajo, hay un comité con la misión de analizar si el candidato es digno o no es digno para ese trabajo. Y no tan solo eso, sino también ellos quieren escoger a uno solo, al mejor candidato. O sea, todos los demás van a ser descalificados. La buena noticia, amada iglesia Creekside, es que cuando nosotros nos acercamos delante de la presencia del Señor, su palabra dice de que Él no nos califica. Él no está mirando nuestro potencial, Él no está mirando lo que hemos hecho bien o mal, Él no está mirando cuánto no hemos caído o qué tan bajo hemos caído, sino que Él está empatizando y diciendo, yo sé por lo que has pasado. Yo entiendo tu dolor. Yo entiendo que has caído. Yo entiendo que has pecado. Pero aún así, yo no te descalifico en esta entrevista. Jesús está para compadecerse de nosotros y aún más para darnos su misericordia y su gracia. Porque de que la vamos a necesitar, la vamos a necesitar. Mis hermanos, ¿cuántos quisieran tener ese tipo de entrevista con Jesús? ¿Cuántos quisieran entrar a ese salón no con 8 personas en 4 mesas tratando de ver en qué te cachan? Sino entrar a ese salón y que el creador del universo te diga, yo te conozco, no te preocupes de nada, mi hijo. No te preocupes de nada, mi hija, aquí estás segura. Yo estoy aquí para compadecerme de ti. Yo estoy aquí para abrazarte, para ponerte mi manto de amor. ¿Cuántos de nosotros estamos urgentemente necesitados de misericordia y gracia? Porque si no la necesitamos, ¿para qué vamos? Nadie postula un trabajo y va a una entrevista si no quiere el trabajo. Pero si vamos ante Dios es porque reconocemos que necesitamos su misericordia y su gracia. Alguien puede preguntar, pero pastor, no me queda claro qué es lo que es la gracia. La mejor traducción que yo he podido identificar de gracia es simplemente el favor de Dios sobre nosotros. Mi hermano, qué lindo se siente en el trabajo tener el favor del jefe. No, tú no te preocupes, no vengas a trabajar mañana. Ay. Y todos lo miran como, mira, es el favorito. Qué lindo se siente ir a la corte
y de recibir el favor del juez. No, usted queda absuelto, no va a pagar nada, esto fue injusto, puede retirarse. Inocente, wow, qué lindo es tener el favor del juez. Ahora que el velo ha sido roto y ahora que podemos entrar ante la presencia de Dios confiadamente, realmente entendemos qué lindo y cuánto vale tener el favor del Creador del universo al presentarnos ante Él. Somos una iglesia que ha entendido de que podemos acercarnos al Creador sin ser rechazados. La persona más inclusiva del universo no es un humano, es el Señor Jesucristo, que nos compró a precio de sangre y perdona todas nuestras iniquidades y después nos dice: vente conmigo porque yo te voy a guiar. Si antes pecabas, ya no peques más. Pero abogado tienes con el Padre, que soy yo, hijo. Todos los que buscan a Dios a través de la oración y el arrepentimiento genuino son los que están yendo a la entrevista con Dios, aprovechando la oportunidad que se rompió el velo y entramos confiadamente ante el Señor. ¿Cuántos quieren tener el favor de Dios en sus vidas? ¿Cuántos necesitan gracia en esta vida? Y lo segundo que quiero compartir con usted es que inmediatamente después de esa entrevista, este versículo se me caló en mi corazón, pero algo más pasó. El Señor me hizo volver a una canción de mi infancia. Y yo no entendía, es una canción que no he escuchado en años. Pero yo sentía en mi corazón que Él me decía: cántala. Quiero que la escuches. Cántala. Después de cómo me sentí, el Señor quería que recordara algo de esa canción. Algo de esa canción. Recibí una llamada amable, sí que fue. Me dijo que tenía lo que buscaba yo. Yo le dije muchas gracias, pero eso no es para mí. Yo tengo un Dios que me ama y que siempre vela por mí. Oh sí, Señor, prefiero creer en ti. Oh sí, Señor, prefiero creer en ti. Tus promesas fueron fieles cuando el hombre me engañó. Por eso, Señor, prefiero creer en ti. El periódico lo dice, hay problemas por doquier. Ya no hay remedio para el mundo hoy. Pero estas son señales que Cristo viene ya. Pero yo no me preocupo, porque Él me dijo en mi confiar. Oh sí, Señor, prefiero creer en ti. Oh sí, Señor, prefiero creer en ti. Tus promesas fueron fieles cuando el hombre me engañó. Por eso, Señor, prefiero creer en ti. ¿Cuánto le dicen al Señor? No importa cuánto me califiquen, no importa lo que piense mi familia de mí, mi esposo, mis hijos, mis amigos, yo prefiero creer en lo que tú dices de mí. Escucha, amado hermano, el día de la prueba a tu vida va a llegar, pero tú no te preocupes, porque Él te va a ayudar. Oh sí, Señor, prefiero creer en ti. Oh sí, Señor, prefiero creer
cuando el mundo me engañó. Por eso, Señor, prefiero creer en ti. Señor, prefiero creer en ti. Oh sí, Señor, prefiero creer en ti. Oh sí, Señor, prefiero creer en ti. Oh sí, Señor, preferimos creer en ti. Prefiero creer en ti. Dígale, Señor, yo prefiero siempre creer en lo que me dice tu palabra. Yo prefiero siempre creer a lo que tú tienes preparado para mí. Yo prefiero siempre creer a lo que tú has dicho de mí. Cuando uno se siente frágil porque piensa que la vida de uno está en las manos del hombre, mis hermanos, es una sensación muy angustiosa. Pero eso no es de Dios. Yo le he contado la experiencia que tuve cuando estaba en mis 30 y tenía una deuda de $60,000 y me iba a ir a bancarrota y ya no tenía forma de pagar eso, y fui a ver un abogado a Seattle, y el abogado de ojos azules, el gringuito, muy paleteado, muy lindo, me dijo: no te preocupes, Claudio, esto es fácil, es una bancarrota chapter 7 o 8, te lo vamos a sacar facilito, firma aquí, $1,200 te cuesta todo. Y dentro de mí recuerdo que yo dije: Señor, mi vida está en las manos de este gringo de ojos azules. Y ese fue un llanto que hubo dentro de mí. Yo le dije: deme un día para pensarlo. Cuando salgo de ahí me llama un amigo pastor americano, me dice: ¿dónde estás? Estoy en Seattle. ¿Qué estás haciendo en Seattle? ¿Qué te importa? Le dije: no, voy saliendo del abogado. ¿Por qué vas saliendo del abogado? Porque me voy a ir a bancarrota. Ven a mi oficina en Linwood. Ahora ven acá. Fui a su oficina. Él era un pastor voluntario, empresario. Me dio un sermón de integridad por 40 minutos y después me dijo: tienes dos opciones, o te vas a bancarrota, que es legítimo, o yo te pago todo y después tú me lo pagas a mí sin intereses. Después de sermonearme sobre integridad, obviamente yo le dije: bueno, no, si usted me ofrece eso, yo lo tomo. Usted paga todo y yo él me dijo: cuando tú quieras comenzar y puedas comenzar a pagarme, comienza a pagarme. Lo único que me dijo: nos vamos a juntar una vez al mes a tomar café y a conversar, y te prohíbo tener tarjetas de crédito. Ok, acepté. Eso fue en junio. Para diciembre yo estaba dando clases en el Instituto Canción un día sábado y me llama él. Me dice: Claudio, ¿estás ocupado? Y yo le dije: no, estoy aquí en clase, pero para ti siempre hay tiempo. Y él, tan lindo, Mac Dubose, me dijo: no te quiero interrumpir, solamente te quiero decir feliz Navidad, no me debes nada. Mis hermanos, cuando el Señor nos dice que debemos aprender a confiar en Él, es porque Él puede hacer mucho más que los hombres. Es porque Él de repente va a hacer cosas que nadie va a entender. Cuando yo conté este testimonio en mi iglesia en esos años, los hermanos se reían y me decían: dame el número de tu amigo. Y yo le pregunté a él: ¿por qué a mí? ¿Por qué no a una familia con hijos? ¿Por qué no a una persona que está en una necesidad con toda su familia? Y él me dijo: porque tú, aunque eres soltero, eres un ministro. Y cuando tengas 65 años como yo, vas a hacer lo mismo. Mi hermano, ¿qué significa aprender a confiar en el Señor o sentirse intimidado por el hombre? ¿Cuál es el alivio que el Señor nos da? El primer alivio que el Señor nos da es que no tenemos por qué entrar intimidados ante su presencia. Cada vez que tengo una entrevista a usted, cada vez que vaya a donde el juez a presentarse por un caso, cada vez que tenga que ir a dar la cara, acuérdese que para presentarse delante de Dios no existe el temor, no existe el miedo, sino que Él mismo nos dice: mi hijo, mi hija, entre confiadamente porque aquí estoy yo para usted.
Y eso me llevaba al punto número 2, que es: qué alivio poder vivir confiado, mis hermanos. Lo menos que hay en este mundo, en este año, es confianza. Lo menos que hay es confianza en la economía, es confianza en la tasa de criminalidad. Lo menos que hay es confianza en las fuerzas policiales. Lo menos que hay es confianza en los políticos. Lo menos que hay es confianza en general. Pero Jesucristo nos dice: entra confiadamente. Qué locura es el evangelio, como decía Pablo. Qué locura es llegar a un momento en que todo parece que está perdido. Me ha ido mal, metí la pata, me salió mal el cálculo de la vida, y el Señor nos dice: mi hijo, mi hija, entre confiadamente aquí, porque yo la voy a levantar, yo te voy a levantar. El único requisito para entrar a la presencia de Dios es entrar con la confianza de que Él no te va a mandar un rayo ni te va a descalificar. ¿Quién puede decir gracias, Señor, por eso? El único requisito para entrar a la presencia del Señor es reconocer que necesitamos dos cosas que Él quiere darnos: misericordia y su favor. Mateo 6, 26, 33 dice algo que a nosotros se nos olvida. El Señor nos quiere dar el alivio de vivir tranquilos, en paz, con confianza. Pero recordemos lo que el mismo Señor Jesucristo dijo, mis hermanos: miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen más? ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, amada iglesia Creekside, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten: ay, ¿y qué comeremos? Ay, ¿y qué beberemos? Ay, ¿y qué me voy a poner? Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, y aquí hay un por lo tanto, los por lo tanto bíblicos son para detenerse. Los por lo tantos en la Biblia son para poner la atención completa en lo que va a decir el Señor. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les añadirán. Solamente entren a mi presencia confiadamente. Qué terrible es llegar a un lugar con miedo. Anoche conversábamos con los hermanos en el estudio. ¿Qué tanto han sufrido las mujeres hispanas por los hombres maltratadores y alcohólicos que han estado en nuestra cultura por tantas décadas? Y a veces tenían que volver a la casa sabiendo que estaba el borracho ahí, sabiendo que ese hombre se iba a colocar como animal urgido, e iban a tener que aguantar golpes e insultos. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, la casa que te ofrece tu Padre Celestial es una casa donde tú entras confiadamente, sabiendo que jamás Él va a hacer algo que te va a ofender, sabiendo que jamás Él te va a echar de la casa por algo que hiciste. Al contrario, Él siempre te va a recibir como el padre que recibe a un pródigo. Alguno dirá: pero es que yo me alejé, pero es que yo metí la patita y mire acá, yo negué la fe, yo hice esto terrible. Dios no te descalifica. Lo único que Él te dice: entra confiadamente otra vez delante de mi presencia. El día que el Señor deje de decirnos entren confiadamente, se acaba la humanidad siendo salva. Porque nada ni nadie es perfecto en este mundo. Salmos 27 dice: unos confían en sus carros de combate, otros en sus caballos,
refiriéndose al tiempo en que se ganaban las victorias con estas armas. Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Si traemos este versículo al tiempo actual, podríamos decir, algunos confían en su cuenta bancaria. Algunos confían en los six pack. Esa combinación, six pack y cuenta en el banco, les da la felicidad. No. Los que realmente van a tener el favor de Dios son los que entran confiadamente a la presencia del trono de Dios, porque ellos alcanzan misericordia y gracia, que de que la van a necesitar, la van a necesitar. Aún en la tentación misma, mis hermanos, aún en la tentación misma, el Señor nos dice: entren confiadamente a mi presencia. 1 Corintios 10:13 dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y si alguien cae, abogado tiene para con el Padre, pero no dejemos de presentarnos confiadamente delante de Él. ¿Ha visto alguna vez un niño que usted lo llama y el niño se esconde detrás de la puerta? ¿Le tiene miedo? Y usted, venga mi hijo, venga. Y el niño, a veces nosotros somos así. El primer homicidio que se dio en la tierra, Caín matando a Abel, Dios llama a Caín. Y Caín empieza, se le fue de frente. ¿Cómo somos nosotros cuando el Señor nos está llamando a entrar a su presencia? Tenemos una actitud humilde de decir: yo sé, me enseñaron de que Él es el único que nunca me va a rechazar, así que voy a entrar a su presencia con confianza. No voy a ir a echar mentiras en su presencia. No voy a ir a vender una verdad a media. Voy a entrar a su presencia tal como soy. ¿Se acuerdan del himno? Tal como soy, sin más decir, que a otro Dios no puedo ir, mas tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Génesis nos narra el diluvio. Y cuando Dios le anuncia a Noé el diluvio, Noé comienza a construir el arca y todos se reían de él. No ha llovido nunca en la tierra. Se mofaban, se reían. Pero ¿qué pasó según Génesis cuando comenzó a llover? Subieron las aguas y se cerró la puerta del arca. ¿Qué sucedió? Ahora sí quiero la entrevista. Señor, ábreme, ábrenos, ahora te creemos, ahora sí. Ahora quiero entrar confiadamente. Su palabra dice que llegará el tiempo en que se acabará la oportunidad de que entremos confiadamente al trono de su gracia. La iglesia será tomada, o puede ser un accidente en tu vida terrenal donde no te pusiste a cuenta con el Señor. Puede ser una enfermedad y podemos quedar igual que esa generación, flotando en el agua pidiendo: ábreme ahora porque ahora creo. Y puede ser muy tarde porque rechazamos la invitación del Dios creador diciéndonos: entra confiadamente. Yo quisiera que cerraran sus ojitos en esta tarde. ¿Cuántos de nosotros necesitamos entrar confiadamente? A mí no me interesa saber que estás sonriendo por fuera. Dios sabe cómo estás por dentro. Dios sabe que a lo mejor estás batallando con muchas situaciones en tu interior.
Pero el Señor me ha dicho esta semana, después de que a mí me calificaron y me sentí atacado, me sentí fracasado y no salí bien, Dios me dijo: entra confiadamente delante de mí, Claudio. Conmigo sí puedes vivir en paz y en tranquilidad. Aún en medio de tanta incertidumbre, tú puedes vivir con paz si entras confiadamente ante mi presencia. Dios quiere que vivamos confiando en Él. Es más, hermanos, su propia palabra dice en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mis hermanos, tenemos que valorar y entender el llamado que Dios nos hace a entrar confiadamente a la presencia del Señor. Le costó su vida, le costó su resurrección, para que nosotros entremos confiadamente. Solamente debemos asegurarnos de una cosa, y esta pregunta creo que cierra el sermón. Para entrar confiadamente ante Él hay que decidir una cosa, y es decirle: Señor, yo quiero vivir a la sombra de tu abrigo. Quiero leer un salmo que el Señor colocó en mi corazón para ustedes. La palabra del Señor no se añeja. Y para los que entran confiadamente, para los que hoy deciden entrar confiadamente, el Señor les dice esto: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el Señor, dice al Señor: tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. A los que entran confiadamente a su presencia, el Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. No tendrás temor de los terrores nocturnos, ni de las flechas lanzadas de día. No temerás a la peste que rodea en la oscuridad, ni a la mortandad que destruye en pleno sol. A tu izquierda caerán 1000 y a tu derecha caerán 10,000, pero a ti no te alcanzará la mortandad. Tú lo verás con tus propios ojos. Tú verás a los impíos recibir su merecido, por haber puesto al Señor por su esperanza, por poner al Altísimo como tu protector. No te sobrevendrá ningún mal, ni plaga alguna tocará tu casa. El Señor mandará a sus ángeles a ti, para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos, y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. Aplastarás leones y víboras, pondrás tu pie sobre los leones y serpientes. Yo lo pondré a salvo porque Él me ama. Lo enalteceré porque Él conoce mi nombre. Dios le habla a los que entran a su presencia confiadamente. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él y con ella en medio de la angustia. Yo lo pondré o la pondré a salvo y lo o la glorificaré. Le concederé muchos años de vida y le daré a conocer mi salvación.